Ustedes no se conocían, no se habían visto. Ah, ok. Doble Vía y Punto de Corte están haciendo un esfuerzo comunicacional que llega a su quinto capítulo. Hoy queremos analizar el aspecto económico, pero en perspectiva, hacia el 2024, y lo vamos a hacer a través de dos visiones y vamos a ver si tienen puntos en común. Vanessa. Gracias, como siempre un honor, Nina. Gracias por esta oportunidad, Igualmente. además de compartir distintas visiones y tratar de encontrar los puntos en común. Vamos a darle la bienvenida a esta conversación en Agenda Común a Oli Millán, economista, profesora universitaria, integrante también de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, y a Carlos Hermoso, secretario general adjunto de Bandera Roja, economista también, y profesor universitario. Bienvenida, bienvenida. Gracias por esta oportunidad. ¿Cómo estamos cerrando el año? Empecemos por allí para poder pasar al 2024, como lo planteaba Nigmer. ¿Cómo lo cerramos, Oli? Bueno, lo cerramos con una inflación alta. Estamos hablando de una inflación por encima del 400% interanual. Lo cerramos con un crecimiento quizás bastante limitado, con expectativas no muy positivas por parte de la población. Lo cerramos con yo llamo una economía sumergida que ha venido creciendo de manera significativa, sobre todo porque es la economía que tiene un gran paraguas entre lo que es la economía de la informalidad hasta la economía ilícita o lo que se llama legitimación de capitales, lamentablemente. Y lo cerramos con una desigualdad profunda desde el punto de vista social, donde vemos venezolanos que no tienen opciones o las opciones son bastante limitadas, versus un sector muy pequeño que se mueve en Ferrari, se mueven autos de lujo, que pueden tener acceso o tienen acceso a ciertos bienes de lujo, y lo cerramos obviamente en medio de unas expectativas sobre lo que podrían ser unas elecciones para el 2024, donde la población sigue no estando o sigue estando ausente del escenario político de discusión y de debate. Así lo veo Oli Millán. ¿Cómo lo ve Carlos Hermoso? Bueno, aparte de lo que señala Oli, hay dos aspectos que a mi juicio son fundamentales. En primer lugar, se continúa la misma política liberal, pues, iniciada en el 89 con una continuidad. La política liberal que conduce a que Venezuela compita con gente que tiene mucha más competitividad y quiebra la economía. Eso sigue siendo igualito. Por eso es que tenemos una economía cuyo crecimiento en buena medida tiene que ver con la esfera de la circulación, particularmente con el comercio. Y allí este manejo que se hace del dólar, ¿no? Y en segundo lugar, que también es un continuo, se afianza el papel de Venezuela en la División Internacional del Trabajo. Se profundiza la minería, o sea, ya no es solamente con el petróleo, ¿no? O sea, es una economía extractivista ya de un siglo, ahora le agregamos minerales y no sabemos cuál es la producción, cuánto se obtiene, pues, por el comercio, principalmente por la vía del contrabando de minerales y de metales preciosos, como el caso del rodio, que es una de las cosas más asombrosas y que no se tiene pues ninguna cifra. Ahora, Carlos, usted dio una continuidad desde el año 89. Oli, ¿comparte eso? ¿Ha habido una visión liberal desde el ¿Desde el 89? 89 o...? Yo diría que ahí hay rupturas y continuidades, ciertamente. Y creo que hay un quiebre significativo a partir del 2018 y lo vemos, por ejemplo, en el tema salarial, como los trabajadores en general, las familias trabajadoras venezolanas han visto destruido su poder adquisitivo, el salario. Y además de eso, con un gobierno, como dice el profesor Carlos, con una enorme opacidad en términos de estadísticas, de cifras, ciertamente hay a mi modo de ver, como decía, ciertas rupturas y continuidades. Ahora, con respecto a 1989, 98. Sí, 89. No, yo creo que hay algunas diferencias importantes, sin embargo, como lo decía el profesor Carlos, hay similitudes. Por ejemplo, Venezuela sigue teniendo un modelo extractivista y que pienso que la estrategia que ahora se está planteando en este gobierno es que el extractivismo no solamente en el ámbito petrolero, sino
es cómo generar una renta a nivel de todo el territorio. Entonces estamos hablando de la expansión del extractivismo a otras fronteras, ya no desde el punto de vista netamente petrolero. Claro, usted ve una diferencia, Oli, entre Chávez y Maduro, que no la ve Carlos. No, Usted para ve una nada. continuidad. Chávez no hizo nada distinto. No, la Constitución es liberal. En el año 99 se producen tres elementos absolutamente liberales. Primero, se le da rango constitucional al liberalismo. El artículo 301, 311 y 312 condenan la economía venezolana. O sea, el trato igual de capital, eso es liberalismo crudo. En segundo lugar, se aprueban los decretos leyes de eliminación del doble tributo. Y en tercer lugar, se aprueba la ley de protección y promoción de inversiones extranjeras, que es anticonstitucional de la pasada y de esta. O sea, que es un continuo. El liberalismo en Venezuela es un continuo. ¿Cómo se, a partir de las palabras del profesor Carlos Hermoso, cómo se explica que el gobierno de Chávez se haya definido socialista, especialmente a partir del 2005? ¿Y cómo se entiende entonces que Maduro define también que su política es una política que incluso recientemente el gobernador Lacabe de China dice que van hacia el modelo chino? Sí. Bueno, fíjate, yo diría que entre 1999, 98 hasta el 2005, 2006, la propuesta económica estaba muy relacionada con hacer cumplir la Constitución, los aspectos que estaban contenidos en la Constitución. Y hay algunos elementos de avance dentro de esa Constitución que sin negar los aspectos liberales, porque es cierto, pues. Por ejemplo, el tema de derechos humanos, el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas, el tema de la economía social, que es importante, y el respeto a la institucionalidad, porque en esa constitución del 99 se hablaba del peso y la importancia que tenía el Banco Central y el control que se tendría que hacer o se tiene que hacer en términos de lo que es el endeudamiento, en cuanto al control de la inflación, en cuanto al tema del déficit fiscal, etcétera, etcétera. Pero ciertamente a partir del 2007, diría yo, o entre el 2005, que es cuando Chávez declara que el proceso bolivariano no solamente es antiimperialista, sino la construcción del socialismo, ahí hay unos elementos que están presentes y que se fortalece el Estado céntrico, o el Estado petrolero, que es una de las improntas de todo lo que ha sido el modelo petrolero venezolano y que uno no puede negarlo, ¿no? Pero además, peligrosamente en un aspecto de una enorme opacidad y la creación de fondos paralelos o de una administración paralela, que es lo peligroso y es lo que se ha venido. A partir del 2005, Carlos, ciertamente. Tomo algún elemento de Oli y le pregunto, ¿lo que vivimos ahora no es consecuencia del socialismo, como dice el gobierno? No, eso no tiene nada que ver con el socialismo. Y como dice la oposición. Pero la gente dice, bueno, el gobierno se jacta de que es una economía socialista y la oposición dice es un desastre porque es socialista. De hecho dice que es comunista. No, eso no tiene nada que ver con el socialismo. ¿Con qué tiene que ver entonces? Con el liberalismo. O sea, con el liberalismo. O sea, tú pones a un país atrasado a competir con o sea, la gran genialidad de Chávez, meter a Venezuela en Mercosur. O sea, ¿cómo competimos nosotros con Brasil, la octava economía del mundo? O sea, eso fue un desastre, por supuesto. Otro elemento, una asociación estratégica con China. ¿En qué podemos competir? Lo único que podemos competir es en casabe. Y nadie come casabe. Solamente los venezolanos comemos casabe, ¿no? Y ahora propugna la incorporación de Venezuela nada más y nada menos que a BRICS. O sea, vamos a competir con India, con China, con Brasil. O sea, es una locura. Ninguna protección tiene la economía venezolana. Pues si tú no tienes protección y no tienes competitividad, ¿cómo vas a hacer asociaciones estratégicas con los grandes imperialismos emergentes, como es el caso de China y de Rusia? Entonces lo que vivimos es por el liberalismo. El liberalismo, que dice Oli Millán. total. Lo que vivimos es lo que dice el profesor. Hay una mezcla de varias cosas, ciertamente la base quizás desde el punto de vista un tanto ideológica sigue siendo el liberalismo como lo plantea el profesor. De hecho, el liberalismo inclusive está presente en la ideología socialista, por cierto, que es lo que se planteaba. Plantear
controlar, llegar a controlar el Estado y a partir del Estado hacer el proceso revolucionario. Eso es uno de los elementos centrales de la propuesta socialista. Pero también uno se pregunta, ¿de qué socialismo estamos hablando? Porque hay varias visiones y miradas sobre el tema del socialismo. Y ciertamente cuando Chávez planteó el socialismo, hablaba a mi modo de ver, del control del Estado sobre los aspectos fundamentales de la economía. Y por ello se profundizó de alguna manera el estatismo, el exprópiese peligrosamente, ¿sí? Ciertamente, pero además, ¿qué ibas a hacer si tenías un Estado petrolero? Y donde aquí, como sabemos, desde 1900 Gómez para acá, el Estado ha sido de alguna manera un Estado que se impone, que determina las reglas de juego y que se ha convertido ciertamente en el distribuidor de una renta petrolera, y en esa distribución de la renta petrolera le ha dado un poquito a la población y mucho en quienes están cercanos obviamente a las élites económicas. No hay coincidencia en las causas, pero sí en el diagnóstico de la situación económica. Es decir, ambos comparten eso. Sí, tiene una crisis estructural profunda, sistémica, que tiene que ver también, porque esta crisis se expresa también en lo que el profesor Hermoso decía, la División Internacional del Trabajo. ¿Cuál es el papel que le corresponde dentro de lo que es el sistema mundo a los países del sur global, como el caso de Venezuela, como el caso de los países de América Latina? Venimos de ser un país rentista petrolero. Se ofreció un cambio y el cambio fue mayor rentismo petrolero. Pero hoy, adicionalmente, no se produce petróleo. Entonces, ¿cuál es la condición de Venezuela? Esa es la crisis. Que la crisis tiene que ver con la caída de precio y la caída de producción. O sea, tú mataste a la gallina de los huevos de oro de distintas maneras, principalmente dos. En primer lugar, la corrupción. Y en segundo lugar, no hubo mantenimiento de la planta. ¿Y lo pones en ese orden? Sí, claro. La corrupción es una cosa que, por favor, pues, que no tiene parangón pues, en la historia mundial, diría yo, ¿no? Lo que le acaban de descubrir a Tarek El Aissami, según vocero del Ejecutivo, son alrededor de 30.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un monto extraordinario, ¿no? Entonces, la corrupción y el desmantelamiento de la industria de distintas maneras, ¿no? No hubo proyectos durante un largo periodo. Lo que viene señalando el profesor Mendoza Potelá de hace años, pues tiene que atender los pozos maduros, ¿no? El gobierno empeñado en que hay que abandonar los pozos maduros y meterse imagínate tú, pues un petróleo. El futuro nos alcanzó, como hay una película, ¿no? Sí. El futuro nos alcanza. Cuando el futuro nos alcance, cuando el futuro nos alcanzó, porque precisamente del siglo pasado, de fines del siglo pasado, cuando estalla la crisis en 1982, 83, cuando el Viernes Negro, todos los académicos, los investigadores de este país hablaban de que efectivamente el modelo petrolero estaba agotado y que había que transitar una vía, estrategias para que el país pudiera diversificarse. Pero un sector del chavismo decía que eso era mentira, que por el contrario había que extender en el tiempo, incluso se justificaba para no aumentar la cantidad de extracción de petróleo y llegar a un máximo a 6 cuando había sectores que decían hay que sacarlo todo porque ese modelo se tiene que No, pero es que es terrible, yo no sé si te acuerdas aquel eslogan del socialismo petrolero. Socialismo petrolero que no era más que seguir repartiendo la renta y a través de la renta generar de alguna manera control social y control político. Claro, también hay que decir algo y creo que es importante. Este país, creo que uno de los grandes daños que se le ha hecho al país es esta polarización política extrema. Y esa polarización política extrema de alguna manera ha llevado a cerrar filas en torno a que yo me defiendo y el otro sector que busca de cualquier manera y bajo, lo sabemos, las estrategias del mantra, las estrategias no constitucionales a buscar derrocar al otro. ¿Qué ha hecho la polarización, profesor? No, yo creo que la polarización... Con base en este planteamiento, en la economía. Sí, pero a mi juicio, bajo ese punto de vista, ubicándonos en la economía, eso es un fetiche.
Es un fetiche, porque empezando por mis amigos economistas empiezan a criticar al gobierno porque es proteccionista, que es porque control Sí. de precios, que esto es socialismo, el Que hay que comunismo, liberalizar una, más. una cosa, hasta el sueño de los liberales, de la minimización del Estado, lo alcanza Maduro. Este es un Estado mínimo. O sea, ¿cuántos son los empleados públicos de verdad? 1.6 millones, de acuerdo a la investigación que hicieron los amigos de los Claro, campos. lo que pasa es que efectivamente lo alcanza Maduro, pero Chávez, supuestamente siendo una extensión del gobierno de Chávez, Chávez esa situación no se produce en Chávez. No, El porque gobierno de tenía Chávez plata. que crece la administración pública. Claro, pero porque porque tiene plata. Tiene plata, crea una demanda interna para la importación. No crea una demanda interna para la producción Para la nacional, producción para nacional, nada. claro. O sea, por ejemplo, la gran tragedia en la economía venezolana tiene que ver con Mercosur. Eso hay que analizarlo. Y Chávez tenía ese empeño desde el año 98. Pues hay un libro de Agustín Blanco Agustín Muñoz, Blanco. donde eso está señalado de manera muy precisa. El sueño de meterse en Mercosur, como que si meterse en un mercado común es una cosa buena. Ellos no sé dónde sacan que eso es una cosa buena. O sea, tú te metes en un mercado, bueno, cuando tú eres competitivo. Si tú no eres competitivo, tenemos tú no cómo tienes competir amigos, no tienes amigos. Y la prueba más evidente en la historia económica mundial nos la brinda Corea. O sea, ¿cómo se desarrolla Corea del Sur? Con protección. ¿Qué país en el mundo? Pero Carlos, ¿tú sabes cómo se desarrolla este programa? Con nuestros patrocinantes. Así que vamos a hacer una pausa respectiva con nuestros patrocinantes. Sí, yo comienzo con nuestro, Arranca, Vanessa. porque se están incorporando nuevos Así es, patrocinantes. así es. Ya llegó diciembre y es el momento de visitar Comercial Mi Hermano, donde vas a encontrar los mejores regalos navideños, reconciliación, hermandad y tolerancia. Visítanos las 24 horas, los 7 días de la semana. Trabajamos 24/7. Comercial Mi Hermano, para que tengas una Navidad de paz. Y un patrocinante fijo es Zapatería de Oro. Ese nunca falla. Nunca falla. Lo invitamos a que se calce los zapatos del otro o la otra. Y así usted va a poder sentir una nueva forma de caminar. Tenemos distintos modelos, entre los que destacan la colección Coincidencia y Tolerancia. Conozca lo que se siente caminar con los zapatos del otro y descubra una nueva forma de caminar. Caminar, nuestro patrocinante fijo. Es una empresa empática. De eso se Muy trata buena, justamente. muy buena, muy buena. Y ahora vamos a los minutos también de los puntos de encuentro, Nick. Y la visión prospectiva, La porque visión hemos prospectiva. hablado hasta ahora de lo que vemos. Ahora, ¿hacia dónde vamos y en qué podríamos coincidir en la construcción de una agenda común para el país desde el punto de vista económico? Hola. Seguimos en una enorme incertidumbre. Obviamente, recuerda que el próximo año el país entra en un proceso electoral, entonces pareciera O sea, que se entrecruza inevitablemente lo político y lo económico nuevamente. siempre la economía es ante todo política. Eso es falso que la economía está fuera de la política o fuera de los procesos históricos y sociales. Entonces, ciertamente ahí entramos en un proceso electoral, pero la gente, el común de la gente, no siente, todavía no se engancha con esto y pienso que todavía la gente no ve en ese proceso electoral esperanzas de salida. Por la desesperación económica. Y la gente está en modo resolver su situación Su día a día. personal y su día a día. Esa es la situación que actualmente tiene en términos generales el venezolano y por supuesto un salario como el que no existe, no es inexistente. Esto ha llevado a que el venezolano tenga que tener 2 y 3 trabajos para medio cubrir el ingreso familiar. Carlos, del ¿qué mes. perspectiva ve con este panorama tan oscuro que está planteando Oli? Sí, es el mismo, es la continuidad de esta tragedia de 24 años. Pues, ¿no? O sea, no hay un cambio en la política, no hay un cambio en la orientación y ahora la meta es incorporarnos a BRICS. O sea, eso es un mayor desastre todavía. No tiene cómo competir en nada, en absolutamente nada. Entonces tienes que hacer una economía para crear una demanda interna. Y estás creando una demanda interna, pudieran crearlo el año que viene, una demanda ¿Pero interna. cómo? Bueno, porque ¿Cómo tiene ese nuevos salario? ingresos. Nuevos La ingresos. flexibilización de las O sea, sanciones tiene Claro, un peso nada ahí. más que con las sanciones, perfectamente puede incrementarse entre 15 y 20% los ingresos petroleros para el año que viene.
porque a Estados Unidos le interesa, Sí. de una manera, si se quiere, un tanto desesperada, aumentar la producción de petróleo venezolano, porque la competencia de los gringos es meterse en Europa, más nada, y ellos tienen que compensar la licuota que se les va, que tiene que ver Sí. con el mercado interno, tienen que compensar, ¿no? Entonces puede haber un aumento, ya con la cuestión de las sanciones, seguramente declaran un poco más de oro, a lo mejor empiezan a declarar algo de rodio, diamantes, etcétera. Esos son ingresos que pueden incrementar los 5.000 millones de dólares, lo están negociando el Fondo Monetario Internacional. 3.000 millones de dólares están negociando de lo que le tienen retenido. Todo el dinero. O sea, Por todo ese proceso de tienen huelga. tienen un pote, y ellos pueden perfectamente, claro, maniobrar. la centralización de la riqueza sigue igual. Hay muchos, incluso dirigentes sindicales, en estos días que he dado oportunidad de tener conferencias con el sector sindical, que no entienden que en Venezuela sí hay riqueza y sí hay dinero, pero hay una centralización y hay un incremento brutal, ¿verdad?, de la tasa de explotación de los trabajadores. La plusvalía es enorme, debe ser la plusvalía más alta de América Latina. ¿Hay Entonces, posibilidades de que eso cambie? No, fíjate, es que yo creo o se va a profundizar la desigualdad. Tú dices que yo pinté un panorama un poco... No, yo pienso que hay un juego importante, interesante dentro de esta variable. Hay un factor que es importante, que es la geopolítica mundial, y eso uno no lo puede obviar. Venezuela es un país petrolero, tiene un potencial, a Estados Unidos le conviene, y por ello, obviamente, el proceso de la flexibilización de las sanciones. Creo que al gobierno también le conviene un respiro desde el punto de vista, y está apostando a eso, un respiro desde el punto de vista económico, de ingresos sobre todo, y creo que la situación, por ejemplo, de Europa y sobre todo Alemania, el caso de la guerra en Ucrania, está presionando fuertemente precisamente a buscar acuerdos y negociaciones, cierto nivel de espacio para el caso de los países petroleros, y en ese juego de ajedrez juega obviamente Venezuela, no como la Venezuela de antes, que era una Venezuela que tenía un peso importante, pero en todo caso no deja de serlo, porque es un país obviamente petrolero, y ahí está pues todo el tema que tiene que ver con la flexibilización de las sanciones. Creo que lo que apostaría un gobierno, bueno, depende también de cómo le va a ir a Estados Unidos en el tema de sus propios procesos electorales, pero creo que lo que apuesta, en el caso de Estados Unidos, se apuesta a un tema de gobernabilidad en el país, que existan niveles de gobernabilidad. Gobierne quien gobierne. Por eso, posiciones extremas creo que no estarían dentro del juego político y la mirada política que hay con respecto al caso de Venezuela. Las personas sentirían, escuchándolos ambos, la población, sentiríamos algún alivio en nuestro día a día, pero el problema estructural continúa. Total. Sí puede haber un alivio, indiscutiblemente. Sí. Se mantiene la política, lo esencial de la política, se crea algo de la demanda interna, por ahí un incremento salarial, se mantiene la centralización de los capitales, se mantiene la corrupción, que es una cosa tan buena, ¿no? Pero se atempera, el conflicto de cara a un proceso electoral, si es que se da. ¿Usted lo pone en duda? No, totalmente. Entonces, eso. Y lo otro que también juega en el proceso político venezolano es que la oferta de la oposición, bueno, lo más cercano que tenemos de la oferta de la oposición es el camarada Milei, que por cierto se ha echado para atrás un bojote de cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, más una cosa es ser candidato y otra cosa sí, pero Milei sigue con su candidatura. se ha venido matizando un poco. Y aparte de que en Venezuela se han alcanzado cosas muy propias del liberalismo, que yo no sé cómo la van a sustituir. O sea, va a plantearse en Venezuela la dolarización, por favor. Si aquí la tendencia a la dolarización comenzó precisamente el Viernes Negro, es una tendencia, y ahora estamos dolarizados, totalmente dolarizados. ¿Y de dónde han aparecido tantos dólares? Porque el mismo gobierno lo inyecta. Entonces no tenemos que negociar con la Reserva Federal. Macri tendría que negociar con la Reserva Federal. Entonces, ¿no? Ya esa consigna, Milei. Bueno, para usted son lo mismo. entonces, ya
un nuevo gobierno desde esa perspectiva no tendría que dolarizar, porque ya estamos dolarizados. A lo mejor se le ocurre la brillante idea de hacer una cosa que es más costosa todavía, que es negociar con la Reserva Federal. Claro, para mí es Venezuela. Claro. ¿Usted ve ese escenario, Oli? Negociar No. con la Reserva Federal. No, Pudiera ser, porque como está lo formal, esto es una dolarización de facto. Claro. Esto es una dolarización que se viene imponiendo y que el gobierno la fue imponiendo, independientemente de que hubo locuras de que el incremento del precio del dólar tenía que ver con Dólar Today. Dollar Today, pues no, incluso hubo artículos que yo leí, yo decía, pero esto es una locura. Una persona que se dice marxista, llamada Pascualina Curcio, bueno, que decía que eso sí tenía que ver con eso. Es una cosa, es una locura, una persona que supuestamente estudió la teoría del dinero en Marx. ¿Cuáles son los problemas estructurales que deberían resolverse, Oli? Tomando también lo que está planteando el profesor, porque pareciera que es todo un maquillaje, entonces, lo que vamos a ver el año próximo. No, yo no creo que sea un maquillaje, Vanessa. Yo creo que el venezolano entendió también, hay emprendimientos, hay actividades que el venezolano está haciendo un enorme esfuerzo, ciertamente, y lo va a seguir haciendo. Y yo creo que eso también apunta a desarrollos desde el punto de vista locales, ¿no? Ciertamente nosotros siempre se hace el análisis desde el ámbito macroeconómico y claro. lo macroeconómico ciertamente influye en lo micro. Ahora, Pero creo que el venezolano en esa cotidianidad y en la búsqueda de un respiro está buscando y está aprendiendo a resolver. ahora, esa Y esa eso posibilidad que se está eso dando en este suma. momento de que hay un sector de la población que está logrando sobrevivir a pesar de, y está generando emprendimientos, Sí. se la está ingeniando para poder, y no solamente en las pequeñas, o medianas o grandes empresas, sino incluso en la microeconomía, en el comercio activo, solamente se da en el momento en que el gobierno flexibiliza una serie de medidas que estaban ajustadas al control de la Es que el economía. gobierno no tenía otra alternativa, porque es que la economía no funciona así como que yo digo que no existe tal cosa o no existe el dólar y lo decreto. Eso no funciona de esa manera. La economía siempre, como un sistema, va a buscar alternativas ante una situación que venía ocurriendo. ¿Y qué fue lo que estaba ocurriendo? Bueno, de facto se fue instalando una vía ante una pérdida de credibilidad, de reserva de valor, etcétera, de la moneda de curso legal. La gente fue buscando protegerse y buscar transar en el comercio una relación Forzar que una le especie de sirviera. pequeño libre mercado para el sector más desprotegido por el Estado. Es que se va imponiendo, y yo creo que el gobierno entendió que eso no podía seguirlo, no podía contenerlo, no podía. Además que, bueno, el programa este del 2018 da pena, porque el programa, el mismo gobierno, el mismo presidente Maduro reconoce que generó una enorme masa monetaria y que, ¿se acuerdan que una de las metas era tener un déficit fiscal cero? Una Sí, cosa que sí, como en es algún una momento se utopía, planteó. pero lo dijo, en el programa está escrito, o sea, eso es una utopía. ¿Es posible un déficit fiscal cero, por ejemplo? Sí, Para el ¿cómo no? próximo, pero para el próximo año. En No, eso es Venezuela, otra cosa. En cualquier país del mundo un déficit fiscal cero puede no, pero el alcanzarse. papel aguanta todo, profesor, pero en nuestro país pero, lo ve. no lo veo, ni de un lado ni de otro, por cierto, ¿no? Pero el déficit fiscal, o sea, abatir la inflación es una cosa relativamente sencilla, incluso la hiperinflación. Eso es una cosa matemática, etcétera, etcétera. No, eso tiene consecuencias políticas, por supuesto, ¿no? Y hay dos formas de combatir la inflación, por la vía, ¿verdad?, de la creación de demanda, por la vía, digamos, de crear una circunstancia en la cual tú vas descargando, ¿verdad?, el peso de ese déficit en la gente a través de la inflación. Eso contrae, por supuesto, totalmente la demanda, o por la vía... Eso fue lo que ¿verdad?, se ha hecho durante todo esto. claro, o por la vía del crecimiento de la oferta de bienes y servicios. ¿Qué camino va a ser el del año que viene? No, es el mismo. Sí. O sea, yo creo que ellos... Lo que va a haber es un poquito más de dinero. Va a haber más dinero y están atemperando la inflación. O sea, este año cerramos un poco más del 400% y hay quienes se atreven a asegurar de que el año que viene la inflación pudiera alcanzar 2 dígitos.
Muchos se atreven a señalar eso. Siendo un Porque año es que electoral, no solamente Va a siendo un tener el año electoral, sino que tú vas a tener mucho más plata en relación con el año 23 y en eso tiene que ver el problema este de las sanciones, ¿verdad? Y eso pudiera atemperar muchísimo más y alcanzarse un relativo equilibrio, fiscal. Además que le permitiría al gobierno, que es un factor importante a mi modo de ver como núcleo central en el tema de la inflación, bajar la cantidad de dinero de financiamiento monetario que se le da a PDVSA vía Banco Central, en el caso de que se genere un nivel de respiro. No, y eso es reducir la importante. deuda interna. Ellos pueden reducir perfectamente. Claro, pueden por supuesto. disminuir el encaje legal, aumentar el crédito, que es uno de los... pero ¿por qué no lo han hecho? Entonces, si lo pueden Si es tan hacer, fácil de Bueno, hacer. eso proyecta la posibilidad de una mejoría. Bueno, Y de más popularidad. ahí ya nos metemos en un asunto, si se quiere, un tanto teórico. O sea, ellos tienen algunos economistas, alguna gente, no necesariamente tienen que ser economistas, que sepan de estas cosas. Claro que lo tienen. Lo tienen. El mismo Jesús Farías algo de economía sabe. Lo digo con propiedad porque trabajé con él unos años en la Universidad Central de Venezuela y algo le queda del marxismo que alguna vez estudió, etcétera, ¿no? Ellos tienen gente que sabe más o menos de esa cosa que yo estoy señalando, pero lo que es cierto es que el año que viene hay mejores condiciones para el gobierno de reducir la inflación, Sí, totalmente. ciertamente. A pesar de que haya más dinero en la Si calle. ellos bajan el encaje, canalizan parte de los nuevos ingresos a la producción de bienes y servicios, bueno, no es que van a alcanzar la diversificación del aparato productivo, pero sí pueden Y alcanzar. además una liberan los inflación más o recursos, se menos. liberan los recursos que están afuera, se genera de alguna manera, no es que se va a resolver la crisis social compleja, pero por lo menos se direcciona mejor ciertos recursos. Y lo otro es que el gobierno también le conviene, porque el gobierno sabe que va a entrar en un proceso electoral y independientemente de ciertas cosas y ciertos factores, el gobierno también le interesa buscar ganar adeptos de una base social que ha venido perdiéndola. Y hasta ahora, ¿por qué no se ha hecho? Bueno, no se ha hecho porque tienen el interés, que por la vía de la inflación principalmente, hacer ahorro para cancelar deuda pública en general y particularmente la que tienen. Bueno, y también por el colapso China, de PDVSA. etcétera, El ¿no? colapso de PDVSA Tenemos es que ir una finalizando, realidad. pero yo no me puedo ir de este programa sin hacerle una pregunta a ustedes dos. ¿Vamos efectivamente hacia un modelo chino en la economía venezolana, tal como lo pronostica y lo anticipa el gobernador de la Cámara desde China? No, yo pienso que no, ningún modelo es homologable a otro. Simplemente no. De China tuvo su experiencia, sus condiciones, etcétera, etcétera. En el caso nuestro, no lo creo. Lo que sí creo es que aquí hay un proceso de reseteo de la economía profunda y creo que el gobierno lo que está haciendo es profundizando el extractivismo y ampliando la frontera del extractivismo. Ya no es el petróleo, sino las minerales estratégicos, etcétera, que además el mundo los necesita porque estamos pasando de un consenso de las energías de hidrocarburos a energías alternativas, que sabemos que también es la profundización del extractivismo, y el gobierno tiene claro esa situación. Entonces lo que estamos buscando, lo que busca el gobierno, a mi modo de ver, no es diversificar la economía, sino diversificar la renta, ya no es la renta petrolera. Carlos. Sí, igual, ¿sabes? Aquí no hay ninguna posibilidad de un proyecto chino. El proyecto chino es un proyecto imperialista, es el proyecto que desarrolla particularmente Deng Xiaoping, aunque Mao también había coqueteado con algo de eso. Lo que pasa es que Mao se comparaba con Inglaterra, Deng Xiaoping se comparaba era con Estados Unidos, pues ser una potencia hegemónica. Y hay un conjunto de cuestiones históricas, bueno, que te indican cómo se da ese proceso extraordinario de movilización de más de 200 millones de chinos del campo a la ciudad. O sea, un proceso de acumulación de capitales nunca visto en la historia, por supuesto. En Venezuela la acumulación de capitales siempre ha estado trunca. O sea, los campesinos se van del campo a la ciudad, bueno, no consiguen trabajo, pues, porque no hay un desarrollo del aparato productivo. Hubo asomo de alguno que otro pensador, sobre todo Alberto Adriani, que algo tenía pues en relación con eso, independientemente de sus rasgos fascistas, porque es que los fascistas también tienen ideas de desarrollo, no vayas a creer, pues, ¿no? Y de diversificación del aparato productivo, ¿no? Entonces, pero de resto en Venezuela no ha habido una intención real de... Ni vamos al modelo chino.
Para nada, para nada. En Venezuela la única posibilidad, número uno, desalojar a esta gente del poder. Número dos, un proyecto de desarrollo nacional cuya meta sea la revolución industrial, porque es un país que tiene todas las condiciones para diversificarse y trabajar aceleradamente para una revolución industrial. Si lo alcanzaron los suecos, que era un paísito que tenía 3 millones de habitantes, no puede ser este país que tiene todos los recursos habidos y por haber. Y tiene no solamente la materia prima, sino que tiene el talento humano, ¿verdad?, para diversificar y trabajar aceleradamente hacia una revolución industrial. Pero eso requiere sentido nacional. Bueno, muchísimas gracias Confianza. por estar con Con varias nosotros palabras. el día de hoy en este quinto capítulo de Agenda Común. Y ahora vamos al ejercicio de la síntesis de los elementos que hemos encontrado en esta extraordinaria conversa. Muchas gracias. Muchas gracias. Nigmer, de esta conversación con los profesores Oli Millán y Carlos Hermoso, pues hay varios elementos en común. Las causas del diagnóstico, hay diferencias evidentemente. El profesor Carlos Hermoso dice que hay una continuidad de política económica liberal desde 1989. Oli Millán considera que hubo cambios, que hubo saltos, que hubo rupturas, que hubo continuidades en algunas cosas. Oli Millán habla, por ejemplo, de cambios en 2006, cambios en 2018, importante tomarlo en cuenta, pero para el profesor Carlos Hermoso existe esta continuidad. Ahora, ambos coinciden en que la economía no está bien, eso es fundamental, Nigmer. Lo que podríamos preguntarle también a cualquier persona o a nosotros mismos sobre la situación económica, hay plena coincidencia en que la economía no está al servicio de la mayoría de la población. Claro, lo que no niega otra coincidencia, que es la posibilidad de que haya una especie de oxigenación parcial, momentánea, esas burbujas que se van creando desde el punto de vista económico que pudiesen llegar además atenuadas y acompañadas por el hecho de que el año que viene es presidencial. Y la posibilidad de la disminución de la inflación acompañada de mayor circulación de dinero para poder adornar las condiciones electorales está como servida en la mesa para el año que viene, pero de fondo siguen los mismos problemas. Y el otro elemento en donde coinciden plenamente es refutar al gobernador Lacaba, porque para ellos no vamos a ningún modelo chino. Claro que, ojo, no quiere decir con esto que el modelo chino sea bueno o malo, simplemente es el hecho, o sea, cada quien podrá tener su visión, pero lo que anticipan nuestros analistas invitados es que esto no va a ningún modelo chino, según la tesis que ha implementado Lacaba desde la misma China. Y otro dato también, Nigmer, más dinero en 2024 en la calle, probablemente sí, por el alivio de las sanciones, también por otro tipo de ingresos de la renta. La perspectiva de seguir siendo un país de renta, que depende de la renta, como lo planteaba Oli Millán y también el profesor Carlos Hermoso, pero la desigualdad sí parece que, de acuerdo con lo que ellos avisoran, lo que ellos auguran, no va a haber cambios en eso, en estas profundas desigualdades que vemos y que además están constatadas en coeficientes como el coeficiente de Gini, lamentablemente. Además también mantienen que definitivamente el modelo económico venezolano en el contexto internacional sigue siendo exactamente el mismo y va a seguir siendo el mismo en la orientación del rentismo petrolero, del extractivismo, y lo que puede buscarse es la diversificación en cuanto al tipo de renta. Pero el extractivismo pareciera ser una de las condenas, por lo menos a corto y mediano plazo, que sigue manteniendo el país como consecuencia de la concepción que tiene el mismo gobierno en relación a lo que debe seguir desarrollando. La agenda común sigue creciendo. Así es. Sigue creciendo, es un quinto capítulo, nosotros nos mantenemos en diciembre hasta que el cuerpo aguante y continuaremos, por supuesto, abriendo estos espacios para buscar dentro de la diversidad de las concepciones ideológicas o políticas la posibilidad de que se pueda construir algunos aspectos que nos conduzcan a una agenda común. Muchísimas gracias, Gracias, Vanessa. Nigmer, Siempre un honor. Gracias.